Buena Batalla de la Fe es una serie de videos de personas que aún están sirviéndole al Señor Jesús y empezaron desde una edad muy joven. Y una de esas personas es la hermana Marlene de Rojas. Ella nos acompaña el día de hoy. Hermana Marlene, Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Dios le bendiga a usted, hermana Nora. Agradezco primeramente al Señor y luego usted la invitación que me hace para estar en este video, para hablar sobre mi vida y sobre todo lo que Dios ha hecho. Así que gracias por esta invitación y adelante, hermana. No, gracias a usted, hermana Marlene, por acompañarnos. Y yo sé que usted es una mujer de una trayectoria en las cosas del Señor Jesús, en el servicio, y nos gustaría saber más de usted. ¿En dónde nació la hermana Marlene? En la ciudad de Cali, Valle del Cauca, Colombia. ¿Y a qué edad se bautizó, hermana Marlene? A los 13 años que mi mamá nos llevaba a la iglesia, a los 12 años recibí el Espíritu Santo y el Señor me llenó con su presencia y bueno, después me hice bautizar en el nombre del Señor. Ay, qué hermoso eso. Y durante ese trayecto suyo de su juventud, antes de casarse, ¿usted tenía algún cargo en la iglesia, algún ministerio, servía en algo? Sí, claro. A mí me bautizó el hermano Saúl Ramírez y bueno, durante ese tiempo pues era una niña, por lo tanto no ocupaba cargos, pero al tiempo de estar ya me nombraron para pertenecer al coro juvenil y gracias a Dios por esa oportunidad que Dios me dio de servirle. Empecé a cantar para la gloria del Señor. eh, Empecé a enseñar en escuela dominical a niños pequeñitos y bueno, era algo maravilloso. Y luego el hermano Manuel Ospina ya fue el pastor de la central y ahí ya con ellos también sirviendo a Dios, ya él nos enseñaba lo que era para pertenecer a tríos, a duetos y tuve la oportunidad de grabar con la hermana Aide Fandiño y el trío Los Clarines del Rey. Gracias a Dios por esa oportunidad de poderle servir a Dios en esa parte. Participé en coro nacional, coro distrital, viajamos por todo Colombia, llevando pues estas canciones del Señor a muchos lugares, a convenciones. En fin, gracias a Dios tuve esa oportunidad le digo gracias a Dios porque pues esa fue mi vida de niña, ¿no? El Señor empezó a usarme en esa parte. Sirviéndole al Señor Jesús. ¿Y a qué edad se Amén. casó, hermana Marlene? Me casé a los 22 años con el hermano Luis Arturo Rojas, pastor aquí en Cali, que llegó aquí a Cali y con él me casé. ¿Y cómo fue ese ministerio con él? Él llegó a un barrio de aquí de Cali y ya era pastor, aunque ya venía de trabajar en muchos lugares, en las selvas, en las montañas, solo por allá en esos lugares. Pero gracias al Señor, bueno, llegó aquí a Cali y nos casamos, gracias al Señor. Y el hermano Manuel Ospina nos casó. Y bueno, y después de que ustedes se casaron, ¿cuál fue la primera iglesia que usted estuvo con él de pastores, ministrando? Donde estaba él ya pastoreando en el barrio popular aquí en Cali, ahí empezamos. Y gracias a Dios, pues bueno, después fuimos trasladados para la ciudad de Tuluá, la iglesia central de Tuluá, y estuvimos en la iglesia bueno, en varias iglesias, pero empecemos por el popular, donde Dios obró de una manera especial. Se evangelizaba muchísimo y en los parques. Y bueno, hubo algo bonito porque muchas personas, sobre todo jóvenes, se convirtieron aquí en Cali, en ese barrio popular.
llegaron a los pies del Señor. Luego pasamos a la iglesia central de Tuluá, donde por la gracia de Dios estuvimos ahí en una bendición muy grande. También la juventud nos acogió muchísimo. Yo era como la capitana, se puede decir, del grupo y nos íbamos a los lugares a evangelizar, a hacer cultos, a hacer paseos. Y fue muy bonita nuestra estadía en la ciudad de Tuluá, muy lindo los hermanos allí. Luego pasamos a la ciudad central de Palmira Valle, al tabernáculo donde se hacían las convenciones y esa iglesia inmensa, muchos convertidos. En 2 años y medio, mi esposo bautizó 250 personas y también la membresía ahí fue de 1,125 en escuela dominical. Eran muchas personas para ese entonces, imagínense, eran muchas personas, gracias a Dios. Y también ahí me tocaba dirigir lo que era el evangelismo por las calles y carreras, como decíamos. Tenía mi comité gigante de hermanos y hermanas que evangelizábamos por todo Palmira. ¿Cuál otra iglesia? Tuluá, la central de Palmira. Estuvimos luego, fuimos trasladados a la ciudad de Neiva, a la central de Neiva. Pues luego llegamos a la ciudad de Santa Marta y luego llegamos a la ciudad de Popayán, la central de Popayán. Luego estuvimos en la iglesia central de Bucaramanga y luego en la iglesia central de Bogotá y luego en la iglesia central de Cali y la última iglesia que pastoreó mi esposo aquí en Cali fue el barrio Barberena. Dígame, ¿cuál iglesia a usted la marcó? ¿Cuál iglesia usted dice, oh, me dio duro dejarla, dejé mi corazón allá, los hermanos muy lindos? ¿Cuál fue esa iglesia? Bueno, el asunto es que todas las iglesias para mí fueron una bendición y yo lloraba mucho cuando nos trasladaban porque uno se apega mucho de los hermanos, el trabajo que lleva es constante y está como encaminado pues a hacer una gran labor en todos los lugares. Pero depende, ¿no? Porque la iglesia realmente que me impactó mucho fue la iglesia central de Neiva, la salida de allá, porque ya duramos 9 años, ¿no? Y fuera de eso, pues es una iglesia que cuando recién llegamos era muy dura nuestra situación allí, el ambiente bastante pesado, en fin, pero empezó mi esposo con hacer una serie de ayunos y oración y le llamó Semana de Renovación. Y después de estar 3 años prácticamente en un desierto muy árido allí, por ciertas circunstancias, en fin, muchas cosas que nos rodearon en Neiva, pero Dios empezó a orar de una manera tan especial después de los 3 años que fue algo maravilloso. El Espíritu Santo se derramaba en los cultos, a las 2, 3 cuadras se escuchaba a la gente cantando, el ruido de la iglesia, porque Dios empezó a manifestar su poder. Los niños danzaban, eso fue algo muy lindo y empezaron a llegar muchas personas y hubo un cambio total, un cambio enorme allá en Neiva. Y bueno, esto tanto que el pastor de la central de allí, el mismo, de la iglesia eh, bueno, una de las iglesias de la ciudad trinitaria, el pastor, éramos amigos con ellos y le preguntó a mi esposo, ¿usted qué hizo para ganarse estos huilenses? Y él le dijo, simplemente empecé a entenderlos, me propuse entenderlos y pedirle a Dios que los bendijera y fue eso algo que Dios cambió totalmente el ambiente, muy lindo, que hasta el día de hoy, nosotros vamos a Neiva, es como llegar a una familia, muy lindo el ambiente y bueno, muchas familias lindas como tu familia, que ellos nos acogieron muchísimo, la familia Manrique, tu papi, tu mami, tus tías,
tía Nelcy, que conmigo se portó a la altura. Hasta el día de hoy me comunico con ella y ha sido una mujer de mucha bendición para mi vida, gracias a Dios. Entonces, yo podría decir todos los hermanos allá, porque no puedo decir es fulano, perano nomás, sino todos los hermanos muy queridos, la juventud muy linda. Así que eso me impactó, aunque todas las iglesias, yo lloro mucho, lloraba, ya no estamos en el ministerio, ya mi esposo falleció, pero se volvió para mí una bendición muy grande el estar sirviendo a Dios en las diferentes iglesias. Entonces estuvimos en 13 centrales más 2 de barrio, son 15 fuera de las iglesias que mi esposo pastoreó, pues antes de casarnos, ¿no? Venía de trabajar en la selva con indígenas, con mineros. Él estuvo en Suárez, Cauca. Eso fue algo increíble. La gente pensaba que todo el pueblo se iba a convertir. En los primeros bautismos que se hicieron cuando él llegó allá y empezó a evangelizar a todo ese pueblo, se bautizaron 35 mineros. Eso eran minas de oro allá. Y había una mujer que le llamaban Mereja. Vivía embriagada todos los días porque ella quedó viuda de un extranjero que era dueño de esa mina de oro. Y ella quedó viuda y quedó dueña de todo. Y esa mujer tenía mucho dinero para derrochar. Pero empezó mi esposo a hablar con ella, a evangelizarla, y fue una sorpresa cuando esta señora se hizo bautizar en el nombre de Jesús. Y los cantineros estaban bravísimos con los evangélicos, porque decían que les habían acabado con la entrada de dinero, porque los mineros todos recibían el sueldo y se iban a las cantinas, pero empezaron a convertirse y entonces se enojó el diablo tremendamente y pensaba pues que los iban a arruinar, porque ya la gente no iba a tomar, sino que iba para el culto, gracias a Dios. Y así en diferentes lugares que mi esposo trabajó, fue un hombre que le tocó andar mucho, trasegar mucho las montañas. Una vez iba corriendo porque era ya muy tarde, porque no tenía ni caballo ni nada, nada, era a pie por la selva y la montaña. Y él sabía cuando el tigre andaba por ahí porque dejaba el rastro en los árboles de las arañazos que metían los tigres, los leones. Y él corría y corriendo, decía él que se le desprendieron los zapatos y bueno, quedó sin zapatos corriendo. Cuando llegó a la cima de la montaña en la noche a hacerles el culto a unas familias, esa hermana, la hermana de Guzmán, la mamá de los hermanos Guzmán, que vivían en Ventana, Cundinamarca, ella lloraba porque mi esposo sangrándole los pies porque andaba corriendo por esa selva sin zapatos. Y bueno, fue una situación bastante difícil para él, no habían entradas, no había sueldo, era empezar de la nada y que iba surgiendo, iba con la ayuda de Dios, iban prosperando, como se puede decir. Entonces, a medida de eso, Dios lo fue bendiciendo y él se fue preparando porque él quedó solo en la vida, la familia fue desplazada, las tierras que tenían les tocó abandonarlas y la familia salió corriendo todos se dispersaron y él quedó perdido y él nunca volvió a encontrar a su familia. A los 28 años de haberse perdido, encontró otra vez a su familia, ya estaba casado, ya era pastor, ya se había formado. Él, él predicaba muchísimo por la radio, se formó como locutor, como ayudante de clínicas, solo. Y así mismo fue para predicar, empezó Dios a usarlo y empezó a prepararse a tal punto que lo admiraba mucho por la elocuencia con que hablaba. Y gracias a Dios por eso. Entonces puedo decir que nuestro ministerio fue una gran bendición. Amén, gloria a Dios, hermana Marlene. Y durante todo ese ministerio que ustedes tuvieron, díganme,
milagro le impactó, que le haya impactado, alguna sanidad, algún milagro que usted haya visto durante todo ese tiempo que estuvieron ministrando, pastoreando las iglesias? Bueno, varios milagros. Primero, desde niña, pues pude ver como una jovencita que llegó paralítica, pudo caminar y hasta salimos a la calle con ella todos diciéndole aleluya, gloria a Dios y ayudándole en la fe para que creyera y salió caminando del templo. Y gracias a Dios porque fue un milagro que yo pude ver. Luego, con el tiempo empecé a ver otra clase de milagros en todos los lugares donde estuvimos, especialmente supongamos, en la ciudad de Popayán. Vi el milagro de una persona que tenía un tumor y salió ese tumor, es decir, lo vomitó, perdonen la expresión, pero Dios le sacó ese tumor a esa persona. Pude ver en la ciudad de Palmira, un jovencito que le iban a cortar la pierna porque tenía cáncer, pero oramos por él después de la dominical y esa semana lo operaban y ya no les tocó operarlo porque estaba sano. Después llegó una mujer que se arrastraba como un gusano, era algo tremendo viéndola arrastrar por las calles y se oró por ella después de la dominical y salió lo mismo, salió arrastrándose. Pero dice ella, cuando llegó a los 8 días, andaba por allí, mi esposo me dijo, mire a ver qué necesita, señora, va para arriba y para abajo, qué será lo que necesita. Y me acerqué a ella y me dijo, es que yo quiero hablar aquí, en el culto. Entonces yo le dije a mi esposo que ella quiere hablar. Dijo, no, pues sí, le damos el micrófono para que hable. Y cuando llegó el momento, ella testificó y dijo, es que yo vine hace 8 días. Ustedes me vieron que yo me arrastraba porque yo estaba completamente paralizada, mis brazos y mis piernas y andaba como un gusano. Los vecinos me habían hecho unos protectores con llanta de carro en mis codos, en mis rodillas, en todo, para que yo no me hiriera. Y yo andaba arrastrada por todas partes, pero yo llegué aquí, el domingo oraron por mí, yo salí igual, pero el día miércoles estaba en mi cambuche que me habían hecho por allá en la galería, en el mercado, y yo quise ir al baño cuando sentí fue que me paré y dijo que ya no sabía qué hacer y a esa madrugada salió, ya estaba caminando y entonces ella quería testificar eso en la iglesia y dijo, y mírenme cómo estoy ahora, si se le veía diferente, todo había cambiado, gloria a Dios, estaba caminando otra vez esta mujer. Eso fue una bendición muy grande. En otras ciudades vi muchas cosas. En Neiva, el hijo de Reinaldo, que un carro lo atropelló, lo elevó y el niño cayó al pavimento y cuando entraron al salón el niño expiró, pero orando todos ahí por él, volvió a la vida, gloria al Señor. Otra hermana fue sana de sus riñones. En la clínica se despegó de los cables y todo recibió el Espíritu Santo y danzando y ella le tuvieron que dar salida porque fue sana de esa enfermedad que tenía. Otro milagro que pude ver en la ciudad de Bucaramanga, Dios hizo maravillas con muchas personas, las sanaba de enfermedades, de una cosa y de otra, gloria a Dios. Y pude ver también en la ciudad de Bogotá, el Señor obró de una manera muy especial en muchas personas, sobre todo personas drogadictas. Dios las transformó, Dios hizo milagros de una manera grande, tratando con esas personas. Uno de esos drogadictos, mi esposo lo sacó a la obra porque ya predicaba y todo esto, y allá en el barrio Restrepo, que es pura fábricas de calzado. Mi esposo empezó a abrir allí un lugar y le dijo al copastor, que ya era el joven que él iba a sacar a la obra, que había sido drogadicto, lo encargó de ese lugar. Y una doctora que estaba yendo a los cultos, ella dijo, no, yo le cedo
ese local que tengo en Restrepo para que empieces a hacer el culto. ¿Y cómo sería que los vecinos tiraban sobres con dinero debajo de la puerta allá en el lugar que se había empezado? Dios empezó a obrar grandemente. Aleluya. Y bueno, en Bogotá pude ver la maravilla del Señor en cuanto a Lilianita. El Señor me la levantó varias veces, entre ellas, en todas las veces que iba a las clínicas, eran millones que gastábamos en ella porque no había remedio para esa enfermedad. Eso fue algo tremendo. Y bueno, pues el Señor empezó a hacer una obra especial. Y yo recuerdo una vez que estábamos allí cuando una doctora que la noche anterior le habíamos hecho el devocional, y yo recuerdo que Lilianita me había dicho, váyanse a hacer ese devocional, que yo me aguanto los dolores, cuando vengan vamos a ver si me voy a la clínica, pero váyase mamá con mi papá. Y nos fuimos a ese devocional, mujeres que se entregaron al Señor, mire, de una manera tan especial. Esas eran con mucho oro, pulseras, zarcillos, anillos, todos de oro, brillaban por todas partes estas señoras. Pero mire, cuando empezaron a ir a la iglesia, se fueron transformando, Dios las empezó a cambiar y su vestimenta y todo fue cambiando, gloria al Señor. Y yo recuerdo que entre ellas estaba una doctora Clarita, que al otro día del devocional nos vio en la clínica porque nosotros no pudimos ir a dormir a la casa. Llegamos a la casa con ese frío tan tremendo de Bogotá y salimos para la clínica porque mi hija estaba muy grave, con muchos gritos de dolor. Y entonces nos encontramos a Clarita. Y Clarita dijo, pastor, ¿qué hace aquí? Y le dijimos, no, pues la hija enferma aquí. Dijo, cuenten conmigo, hermana. Y vea, el Señor ayudó tanto con esta doctora. Ella conseguía la medicina, la más fina, la más cara, para ayudarnos en esta situación con nuestra hija. Bueno, y Dios obró de una manera tan especial, hermana, porque allí Lilianita murió, porque ella le dio anemia, tenía anemia hemolítica, tenía derrame pleúrico, derrame al miocardio y neumonía en último grado. Ya nuestra hija moría, ese día moría porque los doctores me dijeron, prepárese porque ya no pasa de hoy. Y sí, a la madrugada mi hija falleció, yo estaba con la hermana Faride Herrera, Faride de Herrera, y ella conmigo ahí, orando conmigo. Yo le decía, se murió mi hija, devuélveme mi hija, Señor, devuélveme mi hija. Yo le clamaba al Señor, pero mi hija falleció, hermanos, y ella la desconectaron por completo, la quitaron todo el oxígeno, las mangueras, todo lo que tenía conectado se lo quitaron. Los médicos fueron saliendo de esa pieza y nos dejaron ahí con el cuerpo tirado, tapándola. Las enfermeras la taparon. Y yo clamaba y decía, devuélveme mi hija, devuélvemela, Señor. Y de un momento a otro mi hija pegó un grito y el código azul que había estado antes volvió otra vez corriendo y la conectaron otra vez, dijeron, volvió a la vida, me decían, gloria a Dios. Y mi hija volvió en ese momento, ella tenía 18 añitos y el Señor me la volvió otra vez. Así que esas son maravillas que Dios hace, maravillas muy grandes, que yo puedo decir, el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Aleluya. Luego estuvimos también en la ciudad de Santa Marta, muy linda esa iglesia, ya los samarios, los costeños, unos hermanos muy queridos, muy lindos. Y Dios allí también me hizo una maravilla porque eso fue cuando ella estaba menor, ¿no? Tenía 11 añitos y ella quedó verde, completamente verde. La enfermedad que tenía era muy grave y estaba verde, verde. Y los médicos no sabían qué hacer con ella. Pero el Señor obró de una manera tan especial también en ese lugar que Dios no veía la obra de Dios por todas partes. Luego vinimos aquí de la ciudad de Bogotá, pasamos aquí a la ciudad de Cali,
donde pude ver muchos milagros, entre ellos el de un joven que era gerente de un banco y le habían dicho, tal fecha lo operamos, porque el cáncer que tiene en el estómago hay que operarlo rápido. Y entonces llegó el día de la operación, pero ya habíamos orado, ya estaban asistiendo a la iglesia, ya íbamos a hacerle devocionales a sus casas y todo. Cuando resulta que llegó el día de la operación, y entró el doctor, los doctores entraron y la mamá esperaba que eso fuera horas y horas, pero resulta que al poquito tiempo salió el doctor y ella dijo, se murió mi hijo, se murió porque mire, el doctor salió y él tenía que demorarse mucho tiempo operándolo. Entonces le dijo, venga señora, dígame una cosa, ¿a dónde lo llevaron a él? Entonces dijo, ¿cómo así, doctor? ¿Por qué? Mi hijo, ¿cómo está? Dijo, a él parece que le hicieron una operación con láser. Tiene completamente cicatrizado todo el estómago. Lo que íbamos a operar fue completamente cicatrizado. ¿Quién lo operó? Y ellos decían, nadie. Ustedes solamente estaban con el tratamiento para él, para operarlo y todo. Hermana, esa maravilla la hizo Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Así que, y no fue solo un milagro, fueron muchos, muchos milagros que Dios hizo. Y en la ciudad de acá, no, en el barrio Alfonso Barberena, que fue la última iglesia que mi esposo pastoreó, resulta que estábamos en el culto y se oró y habían llevado a un paralítico en su silla de ruedas. Y terminó el culto, todo muy lindo y toda la gente se estaba yendo para la casa, pero unos hermanos que yo les digo intrépidos, pues, que son de arranque, de esos que tienen fe, dijeron, no, este paralítico no se va como vino. Y lo cargaron, lo quitaron de la silla, lo cargaron y lo empezaron a caminar por todo el salón y él decía, no me suelten, no me van a soltar. Y yo le decía, cuidado, cuidado. Pero después íbamos todos en la fila detrás, animando el grupo, pues, y orando detrás del paralítico, todos en fila ahí. Cuando yo empecé a decirles, cuando vayan más allá, lo van soltando. Yo le dije, suéltenlo, vayan soltándolo. Y entonces los jóvenes, dos se quitaron y luego quedaron dos cargándole y el hombre gritaba que no lo soltaran, que no lo dejaran caer. Entonces yo les decía, pero vamos, sigan, sigan, sigan y seguíamos alabando al Señor y lo seguían paseando. De un momento a otro, los hermanos se quitó y ya quedó solo pegado de un lado, es decir, agarrado del hermano de un lado. Entonces él decía, no, no, me caigo, me caigo. Y entonces le dije, vaya soltándolo. Y lo soltó el hermano Rechea, que ya está en el ministerio, y se quedó con la manito así pegada, así, así, así nomás. Y ya empezó el hombre a caminar solo y empezó a caminar y soltó el paso y caminó. La gente se tiró al piso. Los que estaban en la puerta, ellos recibieron el Espíritu Santo, personas inconversas en la puerta, los hermanos que se habían ido del salón volvieron otra vez, entraron a la iglesia a alabar al Señor. Eso fue un milagro maravilloso. Entonces, lo único que uno puede decir es que el Señor es grande, Él hace maravillas, Él hace milagros. Y no solamente es el milagro de sanar un cuerpo, sino las almas, las muchas almas que llegaron a los pies del Señor, el Señor transformando corazones. Así que eso a mí me ha impactado toda la vida. Hermana, de verdad que son grandes testimonios de milagros y sabemos, bueno, que el Señor Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él sigue aún sanando, restaurando y como usted dice, el milagro más grande es cuando un alma se arrepiente. En su trayectoria, hermana Marlene, dígame, ¿usted con qué ministerio se identifica? Usted dice que usted estaba en el coro, después en evangelismo. ¿Qué por algo que usted tenga pasión por las cosas del Señor Jesús? ¿Qué es lo que más le apasiona? Bueno, pues todo, ¿no?
El orar, porque sin oración pues no hacemos nada y eso es lo principal, ¿no? El orar, el buscar de Dios, el ir al templo, que para mí eso es algo que, uy, Dios mío, ir al templo, porque yo desde niña quería vivir era en el templo. Mi mamá decía que ella, como yo estaba tan niña y mantenía en el colegio y en la iglesia, entonces ella decía, ya no vives aquí, te va a llevar la cama para, te la va a poner en la mitad del salón, porque es que ya no quieres y no vivir en la iglesia, decía mi mamá. Los cultos para mí es algo importantísimo porque imagínense si uno se alimenta espiritualmente y recibir el Espíritu Santo, el hablar en otras lenguas, el sentir el poder de Dios en la vida, sentirlo, aunque tenga uno que temblar, danzar, eso a mí no me parece que sea vergonzoso el danzar delante de la presencia de Dios. Me parece algo que a uno lo llena y le da la libertad, porque a veces no adoramos a Dios con libertad. Por eso hay personas que ni siquiera pueden hacer palmas, no son capaces, no se sienten con esa libertad. Entonces, por eso no hacen palmas, no cantan alegremente, no hablan en lenguas, no danzan, no, mejor dicho, y sobre todo hablar la palabra de Dios. El predicar a mí me da muchos nervios, pero es algo que me da un gozo tremendo. El predicar la palabra, el como recordar todo lo que la Biblia dice, el contar estos testimonios que impactan y hacen que haya fe en nosotros para creer que Dios es un Dios de todo poder, es un Dios que hace maravillas y muchos milagros. La Biblia nos da ejemplo de todos hombres y mujeres que sirvieron a Dios, que David danzaba. El Señor se dirigía a las multitudes predicándoles la palabra. Y bueno, todo lo que tenemos en la Biblia es para que se cumpla también en nosotros. Amén, amén, gloria a Dios por eso sí es verdad, Dios es bueno y aún sigue siendo bueno. Bueno, hermana Marlene, ¿usted le gustaría en este día deleitarnos con un poquito de una canción? ¿Usted quiere cantar algo? Bueno, es habla en la Biblia hablándole a Josué, ¿no? Y como a Josué se dijo, así te digo yo, esfuérzate y sé valiente, tú repartirás a mucha gente la verdad del Evangelio hoy. Oh, qué glorioso será en el día de Jehová, cuando el Maestro te diga, has sembrado la semilla, he aquí tu galardón. Has sembrado la semilla, he aquí tu galardón. Nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida. Esfuérzate y sé valiente, cual poderoso gigante el Señor será tu Salvador. Oh, qué glorioso será en el día de Jehová, cuando el Maestro te diga, has sembrado la semilla, he aquí tu galardón. Has sembrado la semilla, he aquí tu galardón. Ay, Hermana Marlene, durante toda su vida usted tuvo momentos que decía de pronto, quiero tirar la toalla, no quiero seguir, renuncio, dejemos el ministerio. ¿Se sintió algunas veces desanimada? pues como humanos nos desanimamos, nos entristecemos, nos enojamos, nos alegramos, pero dejar al Señor nunca, jamás en la vida, nunca, nunca. El camino del Señor jamás.
El ministerio, la verdad es que esto es de batallar, esto es de luchar, esto es para valientes. Los cobardes, no. No, porque yo llamo cobardía eh, el renunciar a algo que uno un día le dijo al Señor que le iba a servir, que le iba a seguir, y Él tuvo la gentileza de sacarlo a uno al ministerio, a mi esposo y luego a mí por medio de él, y llegar a este camino tan precioso que es de predicar la palabra y es el de atender iglesias, el de pastorear, que no es fácil, pero, pero yo pienso que, pues, renunciar, no. Mi esposo un día sí se sintió muy mal, precisamente en la ciudad de Neiva, me acuerdo, que él llegó un día, eh, él se sentó en un andén en la calle, me contó él, a llorar y se entristeció mucho, mucho. Él sentía que ya no podía más allí en Neiva, pero él llegó a la casa y me dijo, vamos a hacer esto nomás. Yo he sentido hoy como mm, tirar la toalla, decir que ya no más, pero no, vamos a seguir adelante. Y yo le dije, claro, sigamos adelante, pues hemos soportado tantas cosas, no solamente en Neiva, en muchos lugares, muchas cosas, a ver, le digo, en toda la vida encontramos buenos amigos y personas que no lo son, pero no por eso vamos a darle la espalda al Señor, porque a Él le debemos todo. El mejor amigo es Jesucristo. Lo mejor que nos ha podido pasar es seguirlo a Él y servirle. Por lo tanto, hay es que ganar batallas, batallas y batallas hasta ganar la guerra completa contra el Satanás y todos sus emisarios, porque él utiliza muchas personas para hacernos daño en muchos sentidos. Pero si uno pone la mirada en Jesús, como dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, sabe que va para adelante y que nada ni nadie lo hará a uno regresar. Así que desánimo, sí, en la vida se siente desánimo, y no solamente en el ministerio, en toda empresa, de pronto que una persona eh, tenga o el camino que tenga, uno en el matrimonio, llega el momento de que se quiere renunciar, pero hay que seguir adelante porque la vida es para llegar a la meta. Hay que llegar a la meta con Cristo. Amén, gloria a Dios, y es verdad, por eso hay que llegar a la meta. Exacto, estamos corriendo la buena batalla de la fe. ¿Cuál es el consejo que usted le quiere dar a esa jovencita que está desanimada y que no ha recorrido lo que usted ha recorrido, hermana? Bueno, que le puedo decir como dice la Biblia, joven fui, he envejecido, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Uno cuando entrega su vida al Señor, yo recuerdo que yo era muy niña y entonces yo le pregunté a una joven que venía en el transporte conmigo ahí, le dije, hermana, ¿cuántos años tiene usted caminando así en la iglesia? Me dijo 4 años y vino a mi mente, yo era muy niña y yo decía, ay, ¿será que nosotros íbamos a durar 4 años en la iglesia? Ay, yo pensaba eso, ¿no? De niña. Y yo decía, ay, ¿será? Porque había en mi corazón como, no sé, como uno de niño es muy nervioso y como que pone en duda todas las cosas y ve el futuro como muy lejano, como muy... Entonces, yo decía, ¿será que sí? Bueno, ya llevo tantos años en este precioso camino que desde niña lo conocí al Señor. El Señor llegó a mi casa cuando no había esperanza de nada
mi hogar, mi papá y mamá estaban separaditos en ese momento y el hogar era una tristeza muy grande, había mucho llanto, mucho dolor, pero mi papá volvió y llegó a la felicidad a mi casa y todo se empezó, Dios empezó a obrar de una manera tan especial y yo empecé en este camino y empecé sobre todo a tener mis amistades en la iglesia, no en las personas inconversas, no, en la iglesia y todo haciéndolo para el Señor y donde decían que había culto, allá llegábamos, toda la familia, mis hermanitos y yo con mi mamá, llegábamos allá a esos lugares y bueno, era una felicidad. Eso de que enamorarse uno del Señor, enamorarse de este camino que el Señor le ha trazado y empecé a uno a gozarse en los cultos. Hay que gozarse en el Señor, no ver con empatía, ver con una manera apática las cosas de Dios. No, no, no. Hay que gozarse, hay que sentir que esto es lo que Dios nos ha dado, un pan nuevo, aleluya, un agua donde no tenemos más sed porque bebemos de esta agua preciosa que es el bendito evangelio. Entonces, uno cuando empieza así en este camino y a hacer todo para el Señor y a meterse en el servicio a Dios y que a cantar y que evangelizar y que a visitar y que ir a los cultos, a campamentos e ir a retiros, estar uno metido directamente en este camino maravilloso, no hay momento para sentir deseo de apartarse, ni ese deseo de no seguir adelante, ni ese deseo de irse para el mundo. No, no, porque en uno ya hay un gozo especial, ya en uno ya está la presencia de Dios. Entonces, a pesar de todo, yo nunca en mi vida pensé que me iba a casar. Yo pensaba que yo no me iba a casar, que iba a tener una hija tan enfermita mi muchacha, pero al mismo tiempo tan bonita, mejor dicho, parecía que no estuviera enferma, pero los que veían mi situación sabían cómo era el problema que teníamos. Y mi hija falleció a los 42 años y yo nunca pensé que mi muchacha se me iba a ir, pero se fue con el Señor. Y esta es la hora que yo no puedo decir que por qué Dios hizo esto, por qué Dios hizo lo otro. Se me fue mi papá, se me fue mi mamá, se me han ido muchos familiares y se me ha ido mi esposo. Y yo digo, por eso voy a dejar al Señor, jamás, jamás. Hay es que seguir adelante. Esto vamos de la mano del Señor. Y todo lo que nos va pasando en la vida hay que darle gracias a Dios. La Biblia dice, todo no es por qué, sino para qué. ¿Para qué? Entonces, el seguir al Señor es muy lindo porque llegan los años, como dice la Biblia, en los cuales ya no tenemos contentamiento. La Biblia habla en Proverbios, habla en Eclesiastés, de acuérdate, joven, del Señor en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Así que si hay una joven, aproveche su juventud para servir a Dios con alegría y verá que van pasando los años y no interesa que llegue la vejez, llegan con enfermedades. Yo en este momento estoy pasando por un proceso de el infarto que me dio hace un año. Me pusieron un catéter con el que tengo aquí, unos cables a mi cuerpo adheridos que van de la cava, van al corazón y salen esos tubos, los conectan a una máquina, me hacen diálisis, mis riñones se acabaron, un cateterismo que me hicieron en este lado me rozó los nervios y quedé paralizada del brazo derecho, pero no por eso me echo a morir, a pensar que ya se acabó mi vida, que el brazo no me sirve, pues yo hago cuadros, yo pinto cuadros, yo hago una cosa y otra, yo ligo y pongo la mano así toda paralizada a que me ayude y yo digo, tengo que hacer cosas, hasta el último día de mi vida tengo que hacer cosas. Y en la iglesia el pastor me ha puesto a predicar y me ha nombrado en las Dorcas y ahí estoy sirviendo al Señor y con las columnas de acero, ya no pertenezco a la juventud,
ya soy de las columnas de acero, o sea, los ancianos, pero ahí estamos para orar, para ayudar y para amar a los jóvenes, a que sigan adelante, aconsejarlos. Entonces, una vida de servicio es lo mejor que puede pasar para que usted no se vaya a desanimar o a cansar y a decir no sigo adelante. Aquí hay que seguir adelante. Como dice el coro, seguiré adelante, aunque la tormenta sea tan violenta que, que inunda mi alma, seguiré adelante, aunque el diablo trate con mil artimañas. ¿Qué más dice? Desviarme de ti. Hay que seguir adelante. Gloria a Dios por eso, hermoso consejo, hermana Marlene, hermoso de seguir adelante, no tirar la toalla y seguir esta batalla de la fe. La hermana Marlene compartió conmigo unas fotos y también la quiero compartir con ustedes. Esta hermana Marlene, ¿cuándo fue esta foto? Esa fue cuando me casé, el hermano Manuel Ospina, ahí nos está casando en el año 1972. Esa es en Neiva, la despedida de nosotros en Neiva. Es una foto Ahorita sí, ahorita en diciembre con mi familia. Esa es predicando ahí en la iglesia de Paso Ancho, donde asisto. Pastor me puso a predicar en la escuela dominical. Esta es con mi esposo en una celebración. Este es mi esposo en el consistorio, hermano Luis Arturo Rojas. Está el hermano Ezequiel Otálvaro, está el hermano Reinel Galvis, está el hermano Ramírez, está el hermano Álvaro Torres, está el hermano Manjarres, el hermano Liceo Duarte y el hermano Marcos Mosquera. Era el consistorio, la primera vigencia que mi esposo fue nombrado. Gracias a Dios por esa oportunidad. Este es en la última asamblea que asistió mi esposo, lo llevamos, ya estaba muy enfermo, pero pudo asistir a esa asamblea de pastores. Gracias, hermana, de verdad por compartir esas fotos y también por compartir su testimonio de su vida. De verdad que es un ejemplo a seguir y es una inspiración para muchos con todo el trayecto que usted ha tenido en su vida. Es un placer para mí tenerla, entrevistarla y saber que aún sigue sirviéndole al Señor Jesús. Gracias, hermana, por estar con nosotros en este día y que el Señor Jesús le bendiga. Amén. Hermana Norita, que Dios me la bendiga, que gracias por esta invitación. Espero sea de bendición a los que me escuchen y que el Señor la bendiga en este proyecto, en esto que hace. Es algo muy lindo. Gracias a Dios por las comunicaciones, pues, todos esos aparatos que hoy en día acortan distancias y nos podemos ver cara a cara, gloria a Dios. Así que le agradezco muchísimo y a todos los que me escuchan, pues que el Señor me los ayude a seguir adelante. Bueno, gracias a todos también que nos escuchan y un abrazo y el Señor Jesús les bendiga. Amén, gracias.